A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, un verdadero gusto estar con ustedes hoy jueves 14 de septiembre con las noticias más destacadas desde Bolivia. Su amigo y anfitrión Erwin Bazán dándole la bienvenida a Bolivia News. Comenzamos. Aprueban el Estatuto Cruceño amarrado a leyes nacionales. Entre agrias discusiones y una sesión que se prolongó por más de 10 horas, la Asamblea Legislativa Departamental aprobó la reformulación del Estatuto Autonómico con un texto amarrado a leyes nacionales, pese a que en la pirámide jurídica nacional se encuentra en el mismo rango. En el marco de las políticas nacionales es una de las frases más repetidas del texto, que contiene 132 artículos, de los cuales 49 fueron reformulados por orden del Tribunal Constitucional Plurinacional. En realidad, las aspiraciones y el alcance de la autonomía pretendida por Santa Cruz pueden adivinarse en las posibilidades de delegación de competencias contenidas por el Estatuto, como por ejemplo en el área electoral y de recursos naturales. Eso sí, también se incluye la salvaguarda que en cualquier competencia delegada por el nivel central se debe observar el principio de subsidiariedad y debe venir debidamente financiada. Sin embargo, las discusiones de los asambleístas no se enfrascaron en los límites de esta autonomía, sino en viejas rencillas y heridas no cicatrizadas desde el periodo en el que el proceso autonómico estaba naciendo, entre 2003 y 2009. Por el lado del movimiento al socialismo se aseguraba que este es el estatuto de las logias y que si ha tardado tanto en aprobarse es porque los grupos de poder realmente no quieren autonomía. Cochabamba celebra el inédito aniversario con una baja inversión. El departamento de Cochabamba conmemora 207 años de su gesta libertaria. Así, Cochabamba fue celebrada por autoridades que consideran inédita la celebración de este año debido a la presencia en los actos oficiales del primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, dentro de la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental. El presidente Evo Morales realizó un severo llamado de atención porque hasta julio se ejecutó apenas un 34%, 329 millones de bolivianos, del total de recursos destinados a inversión. Demandó a las alcaldías, gobernación y gobierno nacional a acelerar el desembolso de fondos y resaltó que el gran éxito de esta gestión fue la implementación de la mega obra Misicuni, que pretende ampliar la cobertura de agua potable. Morales también admitió que un tema en el que todavía no se advierten resultados positivos es la exploración de hidrocarburos, por lo que instó a aplicar más bien la inversión prevista para ver si existe la posibilidad de explorar en esa gestión del país estos recursos naturales. El Poncho Rojo, que presuntamente había sido secuestrado, reaparece y dice que no fue secuestrado. El dirigente de los Ponchos Rojos, Modesto Clares, contradijo la versión del defensor del pueblo David Tezanos Pinto y del ministro de Gobierno Carlos Romero, que denunciaron que había sido tomado de rehén y golpeado por los dirigentes de Achacachi que bloquean la ruta Copacabana porque demandan la renuncia del alcalde Edgar Ramos. Clares dijo que no lo tocaron, que fue hasta el lugar por su voluntad y solicitó que el burgomaestre dé un paso al costado. El dirigente Clares aclaró que ayer por la tarde yo salí a comprar a la avenida Juan Pablo II en la ciudad del Alto y los hermanos que están bloqueando de Achacachi pasaron con un minibús y me dijeron: hermano, tienes que ir a bloquear. Yo me entré y tampoco me forzaron. Yo ahora estoy con los hermanos bloqueando, señaló. En otro ámbito de las informaciones les contamos que Ernesto Suárez presenta una propuesta para construir la carretera por el Timnis. El ex gobernador del Beni y vicepresidente del Movimiento Demócrata Social, Ernesto Suárez, el político afirmó que presentaron una alternativa para demostrar que nunca nos hemos opuesto, según dijo, a la construcción de la carretera. Es más, queremos que la carretera se construya y pedimos que el presidente Evo Morales, en el marco de sus responsabilidades, debata estas alternativas en el ámbito técnico y no político, dijo en conferencia de prensa.
El Banco Central de Bolivia estrenará nueva familia de billetes en enero del 2018. Dentro de 4 meses se pondrá en vigencia una nueva familia de billetes en los cortes de 10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos, que aunque tendrán los mismos colores actuales, tendrán imágenes nuevas referidas a héroes nacionales, flora y fauna en peligro de extinción y lugares de patrimonio histórico. El contrato firmado entre el Banco Central de Bolivia y la empresa francesa Ouverture Fiduciaire SAS es de 38.9 millones de dólares por 671 millones de piezas. Establece que los primeros billetes estarán listos el 31 de enero de 2018. El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, explicó que el hecho de que cambien las imágenes de la moneda nacional no debería causar problemas en la economía, menos en el comercio exterior, por los diversos medios de pago que se usan para las transacciones internacionales. En los valles, el agua apenas alcanza para el consumo humano. La sequía que afecta a los valles cruceños ha obligado a los pobladores a racionalizar el uso del agua y está poniendo en riesgo el futuro de los agricultores. El alcalde de Comarapa, Hugo Valverde, asegura que el agua apenas alcanza para el consumo de los pobladores y no así para el riego, lo que afectará a los cultivos de frutilla, maíz, choclo, papa, tomate, durazno y uva. Según Valverde, el 40% de los agricultores ya están trabajando en el riego tecnificado. Estamos gestionando el apoyo del gobierno para perforar pozos de agua. En octubre comenzarán los trabajos, indicó. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Revisamos las cotizaciones económicas. Atención, cotización del dólar para hoy: 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. Queridos amigos, volcamos la página y nos ocupamos del deporte. Revisamos los últimos resultados del torneo liguero, donde Oriente Petrolero logró un punto de oro al empatar con Bolívar en La Paz, a un gol por lado. El equipo albiverde empató con Bolívar 1-1 en el Hernando Siles y mantiene el invicto y el segundo lugar en el clausura. El gol de la igualdad fue obra de Ronaldo Sánchez a los 71 minutos del partido, que abrió el marcador William Ferreira a los 26 minutos. Mientras tanto, en Santa Cruz, a Blooming no le va nada bien, dejó escapar 2 puntos al empatar con Stronger 0-0. Se mantiene rezagado. En Guarnes, Sport Boys le ganó sufriendo a Nacional Potosí por 3-1. Queridos amigos, amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy son noticia en Bolivia. Que tengan todos un excelente resto de jornada. No olviden compartir este noticiero. Chao a todos. Bolivia Web TV presenta Bolivia News.